sobre la materia procesal civil general. Mi nombre es Lina Marcela Ortiz Meneses, estudiante de la Universidad de Santander, Campus Valledupar. En esta reseña vamos a describir, analizar de forma constructiva, a cuestionarnos y a resolver todo tipo de inquietud que tengamos sobre esta. Trataré también de que sea de forma claridosa, pues esta materia es bastante extensa y amplia, pero a su vez de que sea de forma dinámica y divertida. Para ello, durante toda esta explicación, existirán un banco de preguntas que varias personas me han hecho sobre este tema o relacionados a este tema. Comencemos. Primeramente debo decir que la materia procesal civil general hace parte del área del derecho procesal y que está relacionada directamente con la forma en que se hace efectivo el derecho sustancial. Ahora, una de las preguntas sería, ¿qué es el derecho sustancial, Lina? El derecho sustancial es el que le otorga a las personas derechos, pero a su vez también declara, constituye, extingue o modifica obligaciones. Teniendo claro todo esto, iniciaremos con nuestro primer tema, que es la jerarquía jurisdiccional ordinaria. Voy a abrir un paréntesis para decirles que en Colombia no solo se encuentra la jurisdicción ordinaria, también se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, la Jurisdicción Penal Militar y la Jurisdicción Indígena. Continuaré diciendo cuál es la función. ¿Cuál es la función que tiene la jurisdicción ordinaria? La función que tiene es que los jueces y magistrados que hacen parte de ella diriman conflictos y decidan sobre controversias entre particulares a partir del derecho. La Corte Suprema de Justicia es el máximo estamento de esta jurisdicción. Es esencialmente la Corte de Casación que mediante una decisión finiquita o decide de forma definitiva los litigios que tiene en su conocimiento o a su conocimiento. Continuaremos creando de forma imaginaria una pirámide en la que vamos a colocar en el primer escalafón los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples. En el segundo, el juzgado civil municipal. En el tercero, el juzgado civil del circuito. En el cuarto, ya casi llegando a la cúspide, el Tribunal Superior, Sala Civil. Y en la cúspide, la Corte Suprema de Justicia. Ahora, sigamos y diremos cuáles son los jueces, porque aquí no solo se habla de jueces en esta jurisdicción ordinaria, también se encuentran magistrados que pueden dirimir, como anteriormente lo dije, conflictos. En la primera cúspide se encuentran los juzgados, los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples. En el segundo, los jueces civiles municipales. En el tercero, los jueces civiles del circuito. En el cuarto, que sería el tribunal, ya se encuentran magistrados. Y en el quinto, que es la Corte Suprema, los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Iniciaremos entonces ahora con nuestro segundo tema, que es la cuantía. Y ustedes me preguntarán, Lina, ¿a qué hace referencia la cuantía? La cuantía hace referencia al valor de la materia litigiosa, que determina tanto la clase de procedimiento que se debe llevar a cabo, como la posibilidad que hay o no hay de interposición de un recurso. Teniendo claro esto, también debo decir que las cuantías se dividen en tres. Y la primera de ellas es mínima, que esta está en un intervalo de 0 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La de menor cuantía se encuentra entre 40 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la de mayor cuantía se encuentra en un intervalo de 150 a más infinitos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Continuamos entonces diciendo que en el primer escalafón, en los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples, se encuentran las de mínima cuantía. Estas solo son de única instancia. Luego continuamos con los jueces municipales o los juzgados municipales civiles, y estos sí manejan de primera y segunda instancia. Primera instancia, los juzgados civiles municipales, y en segunda, los juzgados civiles del circuito.
Así posteriormente, cuando se habla de juzgados civiles del circuito en primera instancia, en segunda instancia se habla del Tribunal Superior de la Sala Civil. Y en segunda instancia, cuando se habla del tribunal, se hablará de la Corte Suprema de Justicia en su recurso de casación. También tengo que decir que hay un recurso que se llama per saltum, que este es el que el juzgado civil del circuito nos remite directamente a la Corte Suprema de Justicia sin pasar por el tribunal. Pero esto se da cuando ambas partes están de acuerdo y cuando es un proceso litigioso de más de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Continuamos entonces ahora con la demanda. Y la demanda, ¿qué pasa luego de presentar la demanda? Se pueden dar tres opciones. Primero, que sea admitida, que sea inadmitida o que sea rechazada. Primeramente es admitida cuando ella cumple con todos los requisitos legales exigidos por la ley. Y esta entraría de una vez a tener vida jurídica. Cuando es admitida la demanda, comienza su vida jurídica y comienza el auto admisorio de la demanda. Posterior a este sigue con el proceso o el trámite que lleva hasta sentencia. Seguidamente nos encontramos con la inadmisión de la demanda. ¿Cuándo es inadmitida? Cuando no cumple con todos los requisitos exigidos por la ley. Para ello tiene 5 días para subsanarlos. Luego seguimos con el rechazo de la demanda. ¿Cuáles son las causales de rechazo? Si hay causales de rechazo, no hay forma de volver a entrar en proceso. La demanda queda totalmente rechazada y pierde su vida, o nunca tuvo vida, mejor dicho. ¿Cuáles son las causales? Falta de jurisdicción. Anteriormente les había abierto el paréntesis donde les dije que no solo se habla de una jurisdicción ordinaria. Por tal efecto es que se hace referencia en esta causal a falta de jurisdicción, porque se remite a la jurisdicción que no es pertinente para tal caso. Continuamos entonces con la falta de competencia. Cuando se le da el poder judicial para atender a los casos que no son de naturaleza, que no tienen la naturaleza del juez. Cuando se le, por ejemplo, se limite un caso de civil a un no penal, no hay competencia. Los jueces no tienen la naturaleza para resolver ese tipo de conflictos. Seguimos con la caducidad. Cuando sale la caducidad es porque ya perdió el término, ya no tiene tiempo y deja al descubierto que el derecho que ha sido reclamado ha sido caducado. Por eso se habla de caducidad. Por no haber sido subsanada, cuando no se subsana en los términos exigidos o presentados por la ley, también es una causal de rechazo. Seguimos entonces ahora con el poder. El poder es un instrumento o una herramienta procesal que faculta a los abogados para que atiendan causas de terceros bajo las facultades que estos mismos le otorgan. Y existen dos clases de poderes, el poder general y el poder especial. El poder general es el que se hace bajo una escritura pública y su espectro de acción es muy amplio. Tanto así que el abogado a quien se le otorga el poder puede otorgarle facultades a otro abogado para que éste haga parte de esta demanda o del proceso. Cuando hablamos de un poder especial, este ya es de un documento privado, donde un particular le confiere facultades específicas a un abogado para que éste actúe en nombre de él. Seguimos con el tema notificaciones. Las notificaciones son una herramienta procesal mediante la cual se le comunica o se le informa a una persona que en su contra se ha impetrado una demanda. Existen 8 tipos de notificaciones. La primera es la notificación personal. Esta en realidad no es una notificación. Esta es una citación o una invitación que se le hace a la parte mandada para que comparezca al despacho en el término de 5, 10 o 30 días. ¿Por qué 5 o 10 o 30 días? Pues porque 5 si se encuentra en la misma localidad en la que se encuentra instaurada la demanda, 10 si se encuentra en otra ciudad o 30 si se encuentra en otro país. Continuando así, nos encontramos ahora con la notificación por aviso.
esta sí es una notificación. Y se entiende que a partir del día siguiente en que el demandado recibe la notificación, se entiende por notificado y comienza a correr el término o el tiempo para que éste conteste la demanda. Ahora ustedes me dirán, ajá, y si yo me rehúso a contestar o a responder la notificación, pues de todas maneras se da por notificado y el término sigue corriendo para que éste conteste la demanda. Continuamos con la notificación por emplazamiento. Esta procede cuando se desconoce el paradero de la parte demandada. Entonces se autoriza y se elabora por parte del juez, todo esto es indicado por el juez, un auto de emplazamiento que ordena la publicación de un edicto, el cual se realizará en un diario de amplia circulación nacional. Continuamos con las notificaciones en estrados. Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias darán por entendido que las partes se encuentran notificadas, hayan o no concurrido en el curso de la audiencia. Seguidamente nos encontramos con las notificaciones por estado, y estas se dan cuando las sentencias o autos proferidos no se pueden hacer de otra manera. Entonces se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el secretario. Continuamos entonces con las notificaciones mixtas. Son mixtas porque se le notifican tanto al demandante como al demandado, y tanto el auto emisorio como la libra del mandamiento ejecutivo. Y antes de esto se debe enviar primero entonces esta notificación antes que la notificación por aviso o la notificación personal. Seguimos entonces con la notificación por conducta concluyente. Y esta es cuando la parte demandada da a conocer que sabe de la demanda que en su contra se ha instaurado. Primero será porque ella misma se acerca al despacho, segunda porque le otorga directamente poder ya a un abogado para que actúe en representación de ella, o tercero porque se acerca con un memorial y da a conocer que se sabe de la demanda que en su contra se ha instaurado. Seguimos entonces con la de partes de la representación de varias partes. Es cuando, esta nos habla cuando un abogado o un apoderado representa a otras partes, aparte de él mismo. Entonces se da por entendido que está notificada tanto la parte que él está defendiendo como él mismo. Ustedes me dirán, Lina, bueno, ya nos hablaste de todas las opciones que tiene la parte demandante. Háblanos ahora de las opciones que tiene la parte demandada dentro del trámite y el proceso de una demanda. Bueno, yo les diré que en primera opción tiene no hacer nada, pero obviamente esto trae consigo sus propias consecuencias. En segunda opción, contestar la demanda. Tercera opción, allanarse. Y ustedes me dirán, ¿qué es allanarse? Es simplemente aceptar las pretensiones y los hechos de la demanda, u oponerse de forma parcial o total a estas. Entonces, cuando hablamos de una forma total, hablamos de oponerme a todas las pretensiones y hechos inmersos en la demanda. Y de forma parcial, aceptar uno u otro. Cuando se opone, debe hacerse a través de excepciones previas o de mérito. Entonces, las excepciones previas tienen como finalidad subsanar los errores formales que se presentan en la demanda y algunos en el trámite de la misma. Ahora ustedes me preguntarán, Lina, ¿dónde se presentan? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las excepciones previas se pueden presentar en audiencia inicial o antes de audiencia inicial. ¿Cuándo se presentan? Durante, cuando no hay pruebas que practicar, y antes, cuando no hay pruebas que decretar ni que practicar. Ahora hay que decir que para que se den las excepciones previas hay que incurrir en unas causales. Y la primera es falta de jurisdicción y competencia. Cuando el juez no tiene competencia y su naturaleza no está relacionada con la demanda. Esto se da en el proceso, el juez descubre que no es de su naturaleza y él mismo la remite. Compromiso o cláusula compromisoria. Esto se da más que todo en situaciones contractuales, cuando las mismas partes deciden dónde quieren resolver esos conflictos. Ellas deciden si lo pueden hacer en un arbitramiento o en un centro de conciliación.
Entonces no la pueden remitir a un juez civil, porque ya en la cláusula está que dónde van a resolver ellos su conflicto. Inexistencia del demandante o de la parte demandada. Esto se llama más que todo cuando una de las partes muere. Incapacidad o indebida representación de las partes. Por ejemplo, cuando una de las partes tiene discapacidad mental y no puede obviamente otorgarle poder al abogado, o cuando el abogado no puede representar. Ineptitud de la demanda o por indebida acumulación de pretensión. Esto se da cuando en las pretensiones una se contradice con la otra o cuando el juez no es de la misma naturaleza. No haberse presentado prueba es otra opción. Haberse dado a la demanda un trámite distinto al que se debía, cuando no se le da trámite que corresponde de acuerdo al tipo de demanda. Cuando no comprende a la demanda los litisconsortes necesarios y cuando no haberse citado a las personas que la ley disponga. Haberse notificado el auto emisorio de la demanda a persona distinta a la que fue demandada, cuando a quien se le notificó no era quien se debía. Las excepciones de mérito entonces son una herramienta procesal que le permite a la parte demandada oponerse a las pretensiones y a los hechos de la demanda. Como finalidad, exonerarse de toda la obligación que se le indica. Las excepciones de mérito se pueden presentar o se deben presentar en el traslado de la contestación de la demanda y solo se responden o se resuelven en sentencia. Ahora, ustedes me preguntarán, Lina, ¿el abogado puede renunciar? O sea, él puede evitarse todo ese litigio y renunciar. Sí lo puede hacer de forma verbal y de forma escrita. De forma escrita, primero, debe presentar un documento en el que haga referencia a la renuncia. Segundo, se notifica al cliente de la renuncia por correo certificado. Tercero, una vez la notificación de la renuncia, se solicita a la entidad que tiene el correo certificado el certificado. Con un memorial y el anexo del certificado, se le da a conocer al despacho sobre la renuncia. Finalmente, se entenderá aceptada la renuncia los 5 días después de presentada el memorial. Ahora, la renuncia de forma verbal. Esta solo se puede hacer en audiencia. Se notifica y se manifiesta. Y se da un lapso de 5 días para que la parte busque abogado. Ahora iniciaremos con la audiencia inicial. Artículo 372 del Código General del Proceso. Primeramente diremos que se debe fijar fecha para audiencia mediante un auto en el cual no cabe ningún tipo de recurso, a menos que sea auto fija sentencia más juez decreta pruebas. Ahí sí cabe algún tipo de recurso. Seguidamente, si alguna de las partes no puede asistir a la audiencia, debe presentar pruebas sumarias del por qué no asistió, tanto la parte como su apoderado o su abogado. Si en la segunda audiencia, luego de aplazarla, no se presenta, en este caso sí debe presentar pruebas por caso fortuito y fuerza mayor. Esto en los 3 días siguientes a que se dio la audiencia. Si no se presentan, ustedes me dirán, ajá, ¿y qué pasa si no se presentan las partes? Bueno, si luego los 3 días que se le da para que presente las pruebas no lo hace, se da por terminado el proceso, por desistimiento, y ambas partes se condenan en costas. Seguimos entonces. La primera etapa de la audiencia inicial es presentación del caso y presentación de las partes. Seguidamente es con los generales de ley. ¿Cuáles son los generales de ley? Nombre, cédula, profesión, correo, dirección, número telefónico. Ambas partes con sus apoderados u abogados. Estos, los abogados que deben anexar, pues el número de la tarjeta, su correo y su dirección, al que se le debe notificar. Seguimos entonces con la conciliación. En esta parte, el juez llama a las partes para que lleguen a un acuerdo. De no llegarse a ningún acuerdo, pues continúan con el litigio. Seguimos con el saneamiento, que aquí es donde se sanea todo error en la formalidad del proceso. Seguimos entonces con la fijación del litigio. Aquí es donde se da cuenta cuáles son los hechos para fijar el litigio y a cuáles tienen relevancia entre las partes.
Seguimos entonces con la decisión de secciones previas y ahí culmina la primera audiencia inicial. Seguimos entonces con la audiencia de instrucción y juzgamiento, artículo 373 del Código General del Proceso. Primera etapa, saneamiento. Segunda etapa, práctica de pruebas. Tercera etapa, alegatos de conclusión. Y tercera etapa, sentencia. En los alegatos de conclusión, las partes dicen qué es lo que pretenden, le dan su valor al valor de las pretensiones al juez. También le indican o le sugieren cómo debe ser la toma de la decisión del juez, entre otras cosas que deben hacer para que se vaya o se incline por alguna de las partes. Continuamos ahora entonces con el artículo 133 del Código General del Proceso. Para tal efecto no tengo el código en físico, pero sí tengo un medio digital que me va a permitir acercarme un poco más a este artículo. Y este nos habla de las causales de nulidad. Entonces dice, el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos, 8 para ser precisos. Primero, cuando el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. Segundo, cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o permite íntegramente la respectiva instancia. Tercero, cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. Cuarto, cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente del poder. Quinto, cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Sexto, cuando se omite la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. Séptimo, cuando la sentencia se profiere por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Octavo, cuando no se practica en legal la forma de la notificación del acto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o de aquellas que deban suceder con el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en forma debida al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad de acuerdo con la ley, debió ser citado. Teniendo en cuenta esto, seguiremos con los medios de impugnación y diremos que es una herramienta procesal con la que cuentan los apoderados y las partes para hacer control legal de las decisiones tomadas por el juez. En esta vamos a ser muy cortos y no vamos a hablar de forma amplia sobre los recursos extraordinarios y ordinarios, porque para ello contaremos con otro video. En esta sola haré énfasis en dos, en recurso de apelación y recurso de reposición. El primero de ellos es el recurso de reposición, y este nos dice que procede contra las decisiones tomadas por jueces y magistrados, que tiene por objeto permitirle al funcionario judicial quien emitió la decisión cambiar la misma. Esto solo procede en autos, más no en sentencias. El recurso de apelación, por lo contrario, es una herramienta procesal que le permite tanto al demandado como al demandante y a sus apoderados oponerse a la decisión tomada por el funcionario judicial, juez o magistrado. Procede entre autos y sentencias para que su superior jerárquico confirme, revoque o modifique la decisión. Ahora haremos una intervención en el artículo 2.6 del Código General del Proceso, juramento estimatorio. Y este nos dice, quien pretende el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutas o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la objeción, el juez concederá el término de 5 días para que la parte que hizo la estimación haga el aporte o solicite las pruebas pertinentes. Ahora seguimos con otro tema bastante curioso, que son los litisconsortes. Y diremos que el liticonsorcio o liticonsortes es una figura judicial que se presenta cuando dentro de un proceso judicial concurren varios sujetos
en un mismo extremo del conflicto procesal, es decir, en la parte demandante o en la parte demandada. Estos litisconsortes se dividen en tres: facultativo, cuasi necesario y necesario. Y hablaremos entonces y diremos que litisconsortes facultativos es un proceso estable que son litigantes separados que concurren en una misma demanda, que relaciona a la misma contraparte, en la que los actos de cada uno de ellos no suman provecho o perjuicio para el conjunto de todos los sujetos procesales que conforman el litisconsorcio. Seguidamente continuamos entonces con el litisconsortes cuasi necesario. Y este nos dice que son sujetos procesales a los que se extienden los efectos jurídicos de una sentencia, con ocasión de alguna situación fáctica, y por lo tanto están facultados para intervenir si lo desean como parte dentro del litigio. Podrán solicitar pruebas siempre y cuando las hagan antes de que se decreten las que solicitan las partes que iniciaron el proceso, o si estas litisconsortes llegan al proceso después del auto que decreta pruebas. De lo contrario, deben esperar entonces a que la etapa procesal en la que se encuentra el litigio. Seguidamente entonces nos encontramos con el litisconsorcio necesario. Establece que existen procesos judiciales que por su naturaleza jurídica deben resolverse de manera uniforme y concentrada, en los que no es posible desarrollar el litigio sin la comparecencia de todos los intervinientes o sujetos procesales que conforman la parte demandante o demandada. Es decir, la demanda debería formularse por todos o contra todos los intervinientes implicados en los hechos de materia del litigio. Muchas gracias, espero que les sea de buen provecho este video y nos encontramos en una próxima ocasión para una reseña o un proyecto.